pero lucharé hasta la muerte por tu derecho a decirlo. Con esta frase de Voltaire exaltaba el respeto y la tolerancia, además del derecho a la libertad de expresión, que son los cimientos de una sociedad democrática. Muy buenas noches, bienvenidos a Parlamento. Titulares. Bueno, pues una vez más bienvenidos al plató y antes de entrar en materia, vamos a presentar a los jefes de este programa, nuestros analistas con los que nos van a ayudar a ponerle un poco más de claridad a los temas que vamos a tratar. Pamela, buenas noches. Buenas noches. Periodista y comunicadora. Luego nos explica lo de jefes. Vamos a seguir con Edgar Panader Huesca. Letrado. Edgar, buenas noches. Buenas noches. Rime, bienvenida. Gracias. Jurista. Rime Burrio Riocalo. Presente. Y finalmente Malela Villavegari, laborista. Muy buenas noches. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien hallado. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. La semana empieza bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia y nuestro primer tema de hoy, teniendo en cuenta que estamos, como se dice, en la semana de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión, por añadidura, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la ley vigente de prensa, imprenta y medios audiovisuales en la República de Guinea Ecuatorial, que fue aprobada el 30 de mayo, que es la ley número 6 de 1997. Y la cual pues, se justifica evidentemente que la necesidad de establecer normas para regular lo que es la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, es decir, en el ejercicio de pues, los periodistas y los medios en los que trabajan. Quiero empezar con Pamela por razones obvias. Pamela, ¿qué importancia tiene el hecho de que un país cuente con un instrumento legal que regule el ejercicio de los medios de comunicación y sus profesionales? Hombre, pues la misma importancia que tiene el periodismo como profesión y como parte de la vida de cualquier país, de cualquier comunidad y de cualquier grupo de ciudadanos. Y con esto que te voy a decir, parece que no, pero estoy contestando a lo que me estás diciendo. La fecha de hoy, yo obviamente como periodista que soy, siempre me gusta recordar que fue instaurada para recordar, valga la redundancia, precisamente lo difícil que es ejercer la profesión de periodismo todavía en algunos países del mundo, ¿no? Los periodistas, siempre que cuenten la verdad, siempre que se ciñan a la verdad, a los hechos, no son profesionales que deliberadamente, en la mayor parte de los casos, siempre hay excepciones, que deliberadamente quieran o desestabilizar o difamar, no. Es que es una profesión necesaria como cualquier otra en la sociedad. La gente tiene que conocer lo que ocurre a su alrededor. La gente tiene que crearse opinión sobre las cosas que ocurren en su entorno. Esa es para mí la importancia que tiene tanto la prensa así como las leyes que lo regulan. Que la regulan, perdón. ¿Por qué parece que a medida que avanzan las democracias y nos desarrollamos supuestamente en todos los sentidos, por qué sigue pareciendo que esta ley los estados, en algunos casos, parece que no están como muy
propensos a respetarla, porque sigue habiendo periodistas que, aun ejerciendo su profesión, como ha dicho Pamela, hay excepciones, pero hay periodistas que, aun ejerciendo su profesión de la manera correcta y respetando las leyes, pues parece como que no se les está reconociendo los derechos que vienen recogidos en estas leyes. Sí, se produce esa doble, y perdonad que tome yo otra vez la palabra, ¿no? Se produce como esa contradicción con la prensa y con la ley de prensa. Parece que por naturaleza el ejercicio de la prensa y del periodismo no casa exactamente con el poder, ¿no? Porque de alguna manera la prensa tiene que vigilar al poder. Hay otras instituciones, otros órganos del Estado que lo hacen, pero para la población la prensa también es ese control al poder. Y obviamente puede parecer que no sean muy afines, pero por otra parte el poder precisamente le toca garantizar la libertad de ese ejercicio, ¿no? Entonces parece que hay ahí siempre una relación un poco de amor-odio entre la prensa y el poder. Garantiza, restringe, ¿no? Sí. Bueno, la prensa siempre la ha considerado el cuarto poder. Es el cuarto Es poder. el cuarto De hecho, por poder. definición es el cuarto Es poder. el cuarto poder. La prensa es un arma de doble filo, donde puede estar el derecho de uno, puede sentir el otro que se está coartando un poco el suyo. O sea, es algo que siempre está en una línea muy fina. Entonces, considero que desde el 97 hasta la fecha hemos evolucionado demasiado a nivel internacional, a nivel nacional, y el país necesita una nueva ley acorde con la manera que tenemos actualmente de comunicarnos y de entender todo lo que engloba la ley de prensa en su sentido más amplio. En ese sentido, me quedaría con dos palabras fundamentales. La primera de ellas es la verdad que ha mencionado Pamela, porque es fundamental cuando una persona está comunicando centrarse mucho en el mensaje que está trasladando, porque es importante verificar la veracidad de este mensaje, porque ya no es solamente la opinión que pueda tener una persona sobre un determinado hecho, sino más bien lo que va a trasladar hacia lo que es el colectivo, y se puede llegar a formar un juicio de valor en ese sentido. Y también hay que pensar que esta ley en su momento fue pensada para una realidad social que a día de hoy ya no existe. Hoy en día las plataformas digitales, lo que vienen siendo los medios de comunicación, muchos de ellos se han digitalizado y se abre un mundo completamente diferente al que existía. Y obviamente ya se crea un cierto ámbito en el que la gente se mueve, que podría decir que en tierra de nadie. Y eso es una situación que a la larga va a ir evolucionando y no retrocediendo. Entonces, es pertinente que se pueda ver cómo adecuar esta ley a los tiempos actuales, y sabiendo que la comunicación es un fenómeno que constantemente va evolucionando y se van encontrando nuevos medios y nuevos instrumentos. Malela, la libertad de prensa y la libertad de expresión podríamos decir que van de la mano. Realmente van de la mano. Ahora, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede conseguir que la libertad de prensa no pisotee o no sobrepase los límites de la libertad de expresión? Porque la queja suele ser muchas veces a nivel de las administraciones que los periodistas utilizan la libertad de prensa para sobreexpresarse, como quien diría. Hombre, pues, desde luego, el rol difícil de los poderes públicos está ahí precisamente, ¿no? Es decir, igual que tiene que garantizar el derecho a la información, tiene también que controlar el alcance de ese derecho a la información para que no trascienda de los límites de lo que es estrictamente el derecho a la información. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en nuestra ley? La necesidad de adaptarse. Pues es una situación absolutamente curiosa, de que las leyes se tienen que adaptar al crecimiento de las sociedades, al presente de las sociedades. Pero si nosotros, si los poderes públicos no son capaces de
poner un techo, aun cuando fuera de cristal, necesariamente se desborda. Por eso es imprescindible, es necesario marcar un cuadro para que la aplicación, el ejercicio del derecho de la información no trascienda, no agreda el derecho a la, por ejemplo, al honor, a la... Y otro añadido en ese sentido, me atrevería a poner de relieve un aspecto que muchas veces no se está utilizando, que es el derecho a la rectificación, perdón. La rectificación es muy importante y en nombre de la libertad de expresión se han cometido auténticas barbaridades y se han destrozado reputaciones, pisoteado imágenes de personas, y es importante saber que el expresarse no es algo que tiene que salir gratuito. Obviamente la profesionalidad tiene que ir por delante, pero también existen instrumentos legales en nuestro país, gracias a Dios, que es el hecho de poder instar a la persona que tú sientes que de alguna manera te ha injuriado o calumniado con algún tipo de afirmación, sea periodista o no, o tertuliano, porque es que a día de hoy, como dije antes, existen tantos medios digitales para expresarse que la gente se ampara detrás de ese anonimato o esa impunidad que en ocasiones generan las redes sociales para cometer auténticas barbaridades. Y obviamente existen instrumentos para poder instar a estas personas a rectificar y a reponerte el honor en cuanto a la imagen que a ti se te ha destrozado. Yo en ese caso, a raíz de lo que está diciendo el compañero Edgar, me viene a la cabeza la necesidad, que es una deficiencia que tenemos en términos generales con nuestras leyes, la deficiencia de tener que ir más allá de la promulgación de la ley, los reglamentos de aplicación, porque eso permite evitar una cosa que ha sido muy común en otros sitios, donde mandan rectificar una información que viene en la portada, por poner el caso de un periódico, y la rectificación se hace en un breve en la página impar después de las páginas centrales del periódico. Es verdad, dice, sí, se ha rectificado, pero no se ha reparado conforme al impacto. No se ha reparado respecto del impacto. Y esto que estoy diciendo no podía venir recogido en una ley. Sin embargo, en un reglamento de aplicación, sí, porque hay veces que la reparación se da por hecha sin que se haya hecho en los mismos cánones como para tener el mismo impacto. Sí, de hecho, sí que es verdad que en algunas leyes, incluso en la nueva, bueno, que todavía no es nueva, la que se está elaborando, que ya incluye esos medios. De hecho, la que se está elaborando actualmente ya se ha tenido que hacer como en dos libros, digámoslo así, uno que regula lo que es la libertad de prensa, de lo más entendido tradicionalmente como prensa, y en el otro ya vienen lo que son los medios digitales, etcétera. Y ahí ya se recoge que, por ejemplo, en los casos de rectificación, sí, hay que hacerlo en un espacio parecido o análogo al lugar donde se ha producido bueno. Pero la cuestión está que el que tiene que saber que lo debe de solicitar es al que le han calumniado. Efectivamente. El que se siente injuriado. Exacto. Porque es que si no, el que lo ha cometido está muy cómodo. Si tú no me pides, yo no te voy a dar. Ahí entramos con nuestra falta de costumbre a la denuncia, ¿no? También está ahí, está mal, obviamente, que te injurien, que te calumnien, que se falte a tu honor, a tu propia imagen, etcétera, pero también tenemos que recordar que son hechos, estos concretamente son delitos que no se persiguen de oficio habitualmente, se persiguen tras denuncia. Y nosotros no estamos acostumbrados a denunciar, no tenemos cultura de denuncia. Vamos a seguir en esta línea, pero vamos a meterle un poco más de salsa a este tema. Vamos a tener un invitado, vamos a tener un señor que además de periodista, ha ejercido periodista durante mucho tiempo y está muy metido en el medio este, y además su presencia aquí nos va a ayudar a seguir analizando no solo el tema de la ley, pues también lo que es el Día de la Libertad de Prensa. Vamos a ver el perfil. Mi nombre es José Antonio Ndong Obama Ocom.
de lo que creo que he recibido de la mano de otra gente, que es primero un diploma de catequista. Luego tengo la docencia, el magisterio. Después de esto tengo la ciencia de la información y recientemente he incorporado esta relación al derecho. Empecé trabajando como docente en los centros secundarios. Después de los centros secundarios, pues con la carrera de ciencia de la información, se me contrata en la universidad y desde ahí seguimos colaborándonos tanto la universidad como yo. Hablando netamente de lo que se me invita, que es la Asociación de Prensa de Guinea Ecuatorial, soy electo en 2018, es cuando se me elige como presidente de la Asociación de Prensa de Guinea Ecuatorial, encontrando que en ese tiempo ya habían estado 4 presidentes antes. La misma Asociación de Prensa es concebida en 1996 y autorizada en 1997. Desde que se me conoce en este ámbito de periodístico, he creado a cuenta propia un periódico, se llama Ecora. Ecora tuvo su apogeo en cierto tiempo. Seguimos trabajando al frente de la Asociación de Prensa, no haciendo mucho, porque tampoco hay muchos que apoyan la asociación, pero los pocos que lo hacen, seguimos trabajando y se están viendo poco a poco los resultados que vamos cosechando. José Antonio Ndong, buenas noches. Buenas noches. Escritor, periodista, profesor, has escrito libros. El que escribe no es escritor. Vale, seguimos adelante. Bueno, pues bienvenido a Parlamento. Bien hallado a todos. Primera pregunta, ¿cómo va Asopge? Muy bien. Asopge va como la República de Guinea Ecuatorial. Muy bien. ¿En qué se ha avanzado desde que usted cogió la presidencia de la asociación? ¿Qué cosa? ¿Asopge o Guinea Ecuatorial? Asopge. Guinea Ecuatorial no la ha cogido. Bueno, en principio cuando cogemos Asopge en 2018, encontrando que Asopge prácticamente ya no hacía nada. Porque la presidenta entonces, señora, que en paz descanse, Trinidad Morgares, ya por edad y por enfermedades se había retirado. Y el que, bueno, estaba ahí entre acudir a las invitaciones de otras instituciones, era otro compañero que tampoco hacía mucho. En principio, en 2014, con otros compañeros, quisimos crear otra asociación de prensa de Guinea Ecuatorial, hasta que alguien nos dice, oye, conociendo la situación real de la administración y de los directivos del ministerio entonces, nos aconsejó resucitar a Asopge, que prácticamente estaba en desuso. Por eso en 2014 empezamos con la revisión del estatuto de esta asociación y por cuestiones de agenda y de trabajo de algunos que otros, paramos de nuevo el proyecto. Y creo que a finales de 2017-18, comienzos, alguien nos dice, oye, pero ¿no sentís vergüenza que en vuestro país sois todos periodistas, pero no tenéis una asociación de prensa? Esto a más de uno nos tocó y retomamos de nuevo el proyecto de revisión del Estatuto de la Asociación de Prensa, hasta que en mayo de aquel año organizamos una asamblea a la que obtuve el mayor número de votos. Y desde este momento pues estamos trabajando, porque cuando lo cogimos no había ni siquiera sello para hacer nada.
Eso es precisamente lo que te iba a preguntar. No sé si ya puedo ser presentador. Siempre. No, bien, sé yo. Lo que iba a preguntarle, ¿cuáles son los principales desafíos con los que se encuentra Asopge? ¿Qué tiene en este momento? Los principales desafíos es la falta de solidaridad de los compañeros periodistas, porque quisimos introducir cierta revolución en la asociación, cogiendo un poco algunos de los artículos que ustedes han comentado antes, el artículo 36.1, que define el estatus del periodista guineano, pero encontramos que el artículo 36.1 da ya credibilidad a toda persona con capacidad intelectual de poder investigar, leer, hacer ciertas cosas que se le considere periodistas. Entonces nosotros, a partir de ahí, dijimos, no puede ser. No puede ser que un albañil, porque sepa leer, interpretar lo leído, termine siendo periodista. Un jurista, por mucho que sepa interpretar la ley, por mucho que tenga relación con los medios, que finalmente pase a ser periodista. Pero claro, lo que la gente no se da cuenta es que el mismo artículo 36, en su inciso 2, ya define, o sea, ya prevé que debe existir un estatuto que va a regularizar y definir los derechos y las obligaciones que deben reunir aquellos que en el inciso primero determina que todos son periodistas. Entonces, a partir de aquí, definimos que en Asopge deben ser periodistas aquellos que han estudiado la ciencia de la información y otros profesionales por cuestiones técnicas y tal, que tengan relación con el periodismo, también se metían. Pero claro... otros profesionales se meterán como por ejemplo, profesionales los técnicos de cámara... Pero se meterán como profesionales de medios. De medios. Pero no como periodistas. Deberían. No, pero nosotros, yo estoy diciendo lo que propusimos en ese tiempo. Entonces, hubo un fuerte debate, no un día, sino días, teniendo en cuenta que ciertos compañeros que estaban en la asociación, escudándose de que son periodistas, pero cuando queremos ya separar entre los estudiados y no, algunos se sintieron un poco molestos y se apartaron. A partir de ahí empezamos a mover fichas para que esto se materialice, porque no podemos seguir así. Pero claro, son la mayoría, son gente con bastantes experiencias, han creado lo suyo, se han distanciado. En algún momento me quedé solo. Dije, bueno, esto mejor volver a guardarlo, como lo hemos encontrado, porque no encontramos ningún apoyo. Pero poco a poco, con los estudiantes que están saliendo ahora de la Universidad de la UNGE y otros que vienen del exterior, empiezan otra vez, empezamos a formar otra vez piña y desde ese momento estamos trabajando. A la Asopge, como asociación de prensa, supongo que trabajan con el Ministerio de Información. ¿Han sentido el apoyo del Ministerio de Información? ¿Les ha apoyado? ¿Les ha ayudado en sus actividades? ¿Les ha apoyado como asociación? En principio, siendo la Asopge, creo yo, la única asociación que debe tener este ministerio. Aunque ha habido directivas en cierto momento que han dado espalda a la asociación, que no quieren saber nada, pero algunos otros sí han sabido dialogar, han sabido hablar con la asociación, incluso hemos sido invitados en sus encuentros y esto hay que valorar. Sí que hemos tenido algunas veces apoyos, dependiendo de quién encabeza la directiva del ministerio. Hemos estado hablando hace un rato sobre la ley vigente, la ley de prensa e imprenta, y me consta que hubo reuniones en las que participaron ustedes con el Ministerio de Información para una nueva ley. ¿Cuáles son los principales cambios que propusieron
para ser incluidos en Bueno, la futura ley. En caso de que se apruebe. si miramos un poco la historia de nuestra ley de prensa guineana, vamos a partir desde la ley de 1966. La ley española de La ley 1966. española de 1966. Esta ley prácticamente regulaba exclusivamente lo que era la prensa y la imprenta, cuya copia se hace en 1992. Nuestra primera ley de prensa e imprenta. Luego, con el vacío de que la administración local pensó solo en regular el sector de la prensa escrita y el sector de la imprenta y la cartografía, pero se dejaron de lado a los medios audiovisuales, cosa que con el apoyo de los miembros de ASOPGE, que cada vez se les exigía al ministerio que si la ley es para todos, se debe legislar también, debe haber alguna regulación a los medios audiovisuales. Esto es lo que hace que en 1997 se haga una revisión para incluir los medios audiovisuales en la ley. Ahora bien, años después, estamos viendo los cambios que tenemos en nuestra sociedad. En nuestro tiempo, ustedes lo han dicho ahí, estamos medio confundidos cuando queremos hablar de periodista, luego otro te dice es comunicador, y luego te dice soy freelance, y luego otro te dice soy influencer. Entonces todo este barullo de cosas hace que se vuelva a mirar que aquí los medios, por ejemplo los medios digitales, no aparecen mencionados en la ley actual que tenemos. Son los ingredientes que hace que se revise la ley de 1997 para incorporar todo el elenco de los medios que existen actualmente en nuestra sociedad para que puedan ser legales en su funcionamiento. Acuérdense que creo que en el artículo 6 de la ley de prensa dice que todo medio no regulado por esta ley no puede funcionar, no puede trabajar en Guinea Ecuatorial, y si trabajase, las denomina medios clandestinos. Pues tenemos nosotros todo el elenco de los medios digitales. ¿Cómo los podemos llamar? Son medios clandestinos, porque la ley no lo recoge, no lo reconoce. A partir de aquí tenemos una obligación que hay que hacer que la ley reconozca todo lo que hemos contado antes. Medios digitales, los influencers, los comunicadores, pues no sé qué, etcétera, etcétera. Hablando del salto digital al que ha hecho usted referencia, ¿cuál es el desafío que concibe ASOPGE a día de hoy con respecto a lo que es el salto hacia la era digital de la comunicación y la información en ese sentido? En principio, desde ASOPGE aplaudimos y lo vemos con mucho un paso positivo a que no solo son los medios, sino que es toda la universalidad, ¿no? Quien se queda ahora en el sistema analógico ha perdido. Todo está centrado ahora en el sistema digital. Pues no es el sistema digital el problema. El problema está en el uso. Está en el uso de cómo usamos los medios digitales. Por ejemplo, a nivel de los medios de información o de comunicación, como queramos llamarlo, los profesionales deberían demostrar mucho más celos para hacer mejor su trabajo. Sin embargo, estamos viendo que a pesar de todas estas herramientas, la gente se está acomodando, ¿no? No se esfuerza para más. Sí, ha mencionado usted lo de los medios clandestinos, y hoy en día existen ciertos periódicos que básicamente se desarrollan más en el ámbito digital y que están presentes en nuestro país, dígase por ejemplo ahora IG,
y otras plataformas de esta naturaleza. Indirecta e involuntariamente están subsumidos, según la realidad de la legislación actual, en esa clandestinidad. Pero obviamente la información que difunden es tan lícita, siempre y cuando que sea verificada, como cualquiera que pueda salir en la Gaceta o en el Ébano o cualquier periódico que Bueno, exista. la Gaceta ahora también es digital. Bueno, pero culpa mía. Y que cualquier medio que pueda existir por tradición, que se haya venido cumpliendo en papel. Y obviamente en la sociedad en la que estamos actualmente, cada día perdemos más la cultura del papel y más al clic del móvil. Entonces, respecto a esta situación que se está generando a día de hoy, la SOPGE ve un horizonte en el que lo que es el papel en sí pueda desaparecer de un día para otro y que seamos mucho más digitales en ese sentido. Yo creo que para ciertos empresarios de este campo de la digitalización es lo que más desearía, ¿no? Que desaparezca el papel por completo y que el mundo se quede centrado en la digitalización. Pero creo que puede ser un error garrafal, porque en sociedades un poco más con cultura de la digitalización, se sigue conservando el papel. El periódico del papel se sigue conservando. Por tanto, el tema de los medios digitales guineanos, yo creo que lo que ellos hacen es aprovechar un vacío legal para introducir sus mecanismos, ¿no?, de publicación y demás cosas. Ahora bien, algunos dicen que el Ministerio Tutor les reconoce el funcionamiento, cosa que muchas veces hemos preguntado a través de qué artículo de ley el Ministerio puede reconocer los medios digitales. Ahora, si tanto quisiese hacerlo el Ministerio, creo que debería sancionar un decreto en el que a partir de cierto tiempo, porque los medios digitales actualmente son los que sostienen los medios de comunicación nacional. Porque prácticamente la prensa escrita se ve. En ese sentido me gustaría hacer una aclaración sobre algo que ha dicho José Antonio, y es que los medios digitales en Guinea no solamente están aprovechando el vacío legal, es que también es una cuestión de supervivencia. Es decir, y tú lo sabes perfectamente, las dificultades que tenemos con la imprenta en el país. Y imprimir sale mucho más caro que publicar digitalmente. Entonces, lo que están haciendo, más que incluso aprovechar el vacío legal, lo que están haciendo es buscar una alternativa más económica, más sostenible para ellos, que es la vía digital. Sí, pero ocurre una cosa. Que además es estar a la altura de las circunstancias. Sí. Porque es verdad que en otros países se conserva todavía el papel, pero no se está conservando el papel en equilibrio. No. La tirada digital está siendo muy por encima de la tirada de papel. Por lo tanto, hacen bien aprovechando el vacío legal. Y lo hubiere, que yo dudo que lo haya, porque si antes se ha dicho lo que no estuvieran conforme a lo escrito, según citaba nuestro invitado, el artículo 6, pues quien no estuviera ahí, lo define que están en la clandestinidad. Por lo tanto, no hay vacío legal. Lo que pasa es que yo creo que lo que sí hay es cierta tolerancia, porque se reconoce que la realidad es difícil. O sea, yo creo que la administración lo que ha hecho es asumir su propia realidad, la de no haber estado a la altura de los cambios. Por lo tanto, no voy a sancionar, porque la sociedad no está en el fondo con la digitalización, no se está haciendo algo malo. Es como lo que dice él. No voy a sancionar, sin esos medios, a parar hasta tanto que podamos legalizar la situación. Porque para mí me parece maravilloso el gesto de la administración de no sancionar esta prensa, y también
felicitar que la gente hayan sido capaces de captar con rapidez el tiempo histórico de la prensa digital. Bueno, vamos a abordar otro aspecto que es el Día de la Libertad de Prensa. Todo está enlazado, vamos a Sí, enlazarlo. pero déjame antes, es que quiero terminar, por favor, una cuestión antes de entrar en el Día Internacional, porque estaba mencionando que estábamos hablando de una asociación. Yo creo que este tipo de profesiones deben de tener colegios profesionales donde se establezcan códigos deontológicos y demás. Me explico. No todos los que salen de la universidad o todos los que quieren ejercer como periodistas no forman parte de la asociación. Es así, ¿verdad? No forman parte de la asociación. Sin embargo, si estuviéramos hablando de un colegio profesional, significaría que para que el presentador Ambrosio como periodista pudiera ejercer, debe de ir al colegio, debe de estar colegiado, ahí hay un código deontológico, ahí se le rige, y en caso de que cometiera algún tipo de infracción contra una persona física o jurídica, el mismo colegio determinaría y diría lo que es la sanción aplicable, qué es lo que debería de hacer, la manera en la que se debe de retractar o demás. Creo que la comunicación, la prensa, como he dicho antes, es el cuarto poder y se debe de intentar regularizar como está el colegio de abogados, como se estaba queriendo poner en marcha el colegio médico. Entonces, son profesiones realmente muy importantes para bien, y también si las dejamos con este vacío pueden hacer daño. No me refiero a ustedes, sino el intrusismo. Sí. El intrusismo, el que haya una persona que se tiñe de presentador, haciendo las veces sin tener la formación y sin saber dónde acudir y sin estar amparado, ¿no? Entonces es algo que me gustaría también que a través de la asociación, no sé si lo pueden llegar a mirar, y considero que... Bueno, yo creo que para crear un colegio, no creo que dependa de la asociación, creo yo. No depende, pero ustedes como gremio... Nosotros como gremio ya manifestamos nuestras voluntades en nuestra asociación de qué queremos hacer, cómo queremos funcionar, teniendo en cuenta que si tenemos que ir al colegio, que ya es crear otro tipo de institución, sí, que tiene su recorrida, ¿no? Y tiene su tiempo. Por tanto, podría ser un proyecto a largo plazo, pero de momento estamos hablando de lo que tenemos. Porque hablar ahora de colegio, cómo funcionan los abogados o los médicos, bueno, habría que ver cuánto tiempo vamos a dedicar y cuánto esfuerzo hay que... Pero nosotros, desde la asociación, en vista de que no hay colegio, no hay tampoco una institución que defina perfectamente las funciones que deben ser o determinar el periodismo o la función del periodista en Guinea Ecuatorial, desde la asociación estamos promoviendo para que las cosas se pueda intentar hacer de alguna manera, ¿no? Quiero completar mi alocución con lo que decía el compañero sobre el tema de que la prensa digital y el papel juegan un papel, valga la redundancia, un papel importante en la sociedad. Yo creo que sí, es verdad, pero también hay que saber mirar una cosa. No somos de los medios de hoy. Somos de los medios de hace tiempo, de cuando el país tampoco tenía nada. Tampoco había imprentas, pero había, por lo menos, el periódico Ébano salía, el periódico El Tiempo salía, el periódico La Opinión estaba en la calle, la Gaceta, el Recorrido. O sea, si ves esta historia de los medios que han existido en este país antes y ves lo que tenemos, acabamos diciendo que aquí estamos perdiendo mucho, a pesar de las ventajas que tenemos con la digitalización. ¿Nos estamos acomodando? Claro, porque antes había medios
impresos, a pesar de que el país ni ha tenido imprenta, ni tenía recursos. Pero ¿qué pasa? Que en cierto tiempo, por ejemplo, lo que usted ha dicho, que algunos aprovechan cierta coyuntura para tal otro, ¿sí? Podemos entenderlo, por ejemplo, en el caso de la Gaceta. La Gaceta es el primer medio digital que tiene este país, pero a pesar de esto, salía en papel y se podía leer digitalmente. La Gaceta, el Correo Ecuatoriano, etcétera, etcétera. Luego sumarían otros medios. Ahora, podemos decir que el periódico, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ecos, también es impreso, pero también es digital. Sabemos que aquí uno está buscando mecanismos de que aquí ya me sale muy caro, creo que puedo aprovechar esta vía. Esto sí. Pero los que ni siquiera existían, ni tienen, no sabemos si tienen estatutos o no sé qué, pero son los que nos nutren de informaciones a fecha de hoy. Y son informaciones que periodísticamente cuando lo lees, dices, pero ¿esto qué es? ¿Quién ha escrito esto? Ahí es donde quiero abundar. Porque muchos estamos llamando cada vez a cierta gente que conocemos que los textos que escribís, por favor. Los textos que publicáis, por favor. Estamos llamándolos. Esto ya no tiene que ver porque se aprovecha la coyuntura o no sé qué. Gente que no son del sector de la información dirán siempre que los periodistas son los que escriben así. Esto ha salido de un medio y así está la calidad de los periodistas. Pero no. Este es el mayor problema con el que estamos enfrentándonos con esta nueva era digital que todo el mundo está ansioso. Pero le digo una cosa. Los medios digitales no sé si llegan a mi pueblo, ¿eh? No sé si llegan ahí. Yo le garantizo que al mío no llega. Entonces, bueno, llega la radio. Llega la radio. Pero hay un hecho añadido. Siendo cierto que los medios digitales no llegan a mi pueblo, también es verdad que los escritos llegan tarde. Por eso, a la hora de la verdad, el palpitar de nuestra sociedad se concentra en Bata y Malabo, con más de 600,000 habitantes. Bata y Malabo congregan más de 600,000 habitantes y eso significa que está por encima de un 40% de la población. Por lo tanto, son una muestra suficientemente representativa y ahí es donde se ha visto la evolución. Ahí es donde se ha visto la evolución, la capacidad de adaptación de la población en el sentido de con los medios digitales tienes la información en 24 horas. Entonces, antes, la prensa escrita podía aguantar porque no había una alternativa de inmediatez. Por lo tanto, te enterabas de que se ha producido un accidente en un sitio X y a esperar cuando se edite y se pueda desarrollar la información. Ahora, desde el mismo sitio en el que se está produciendo llega la imagen, incluso. te llega la imagen, la persona lo dice verbalmente y hay textos que lo dicen verbalmente y lo está escribiendo. Hay programas que lo están diciendo. Estás hablando y lo está escribiendo, lo reenvías y alguien lo ha colocado. Todo eso en 15 minutos. Esa capacidad de adaptación hay que... Este tema es realmente interesantísimo. Podríamos estar aquí todo el día, pero vamos a aprovechar que tenemos a José Antonio aquí. Vamos a tocar brevemente el tema de la libertad, Día Mundial de la Libertad de Prensa, que curiosamente es una iniciativa africana. Curiosamente es una iniciativa africana que se ha quedado un poco sepultado, porque son las Naciones Unidas las que lo dicen, pero es una iniciativa africana. Voy a empezar por el invitado. Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Hay libertad de prensa en Guinea Ecuatorial? depende de lo que usted llama libertad de prensa. Depende de lo que usted quiera llamar libertad de prensa. Porque yo cuando usted me habla de libertad de prensa y cada 2 por 3 tengo a chicos que redactan en los medios digitales diciendo que están recibiendo llamadas, están recibiendo amenazas de borrar textos publicados, retirar de la publicación. Entonces, ¿ahí hay libertad? Es que yo creo que aquí cuando queremos hablar de la libertad de prensa habría que medir el ejercicio del periodismo en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo es?
¿Cómo es este ejercicio? Se permite que ustedes, periodistas, podáis llegar a cierto lugar y pedir información. La información es un derecho, ¿no? Me han dicho por ahí. Es un derecho fundamental. Pedirla también es otro derecho. Entonces, sí, ustedes llegan a pedir ciertas informaciones que ustedes necesitan, Voy a teniendo contestar. en cuenta que ustedes, desde vuestras formaciones, ya se os ha instruido qué tipo de informaciones no debéis publicar y cuáles tenéis que saber cuidar, porque se trata de Estado, se trata de país, pero otras informaciones que no tienen nada que ver con el Estado y tal, ¿por qué se os prohíbe estas informaciones? Yo voy a contestar a eso. Como directora de medios, de un medio de ¿Y información, ministra? ¿Qué fue? como ministra ya no hablo, ya no soy ministra. Eso ya pasó. Tengo que decir que yo en alguna ocasión, cuando he mandado a los profesionales a hacer una entrevista o a buscar información, como usted dice, y me han venido con no, es que dicen que tenemos que mandar un escrito que tiene que pasar por no sé quién, por no sé qué tal, por burocracia, tal, para que nos conteste, digo, buscar otra noticia. Es que cuando eres periodista hay determinadas cosas que te duelen. No puedes hacerlo. Primero tú entiendes, sí, tú tienes que informar a la población, pero luego dices, señores, tú no te das cuenta de la necesidad que tú tienes de mí como medio y como periodista, que tú también tienes que comunicar. Entonces, ¿por qué tengo que pasar por toda una burocracia para que tú contestes a unas preguntas que además están relacionadas con tus funciones y con tus deberes? No te voy a preguntar sobre el sexo de los ángeles, ¿no? ¿Tienen? Es que sí tienen. Sí, deben ser hombres. Porque las mujeres son diosas. Toma ya. Tal cual. Hay que centrar el debate principalmente en una cosa que ha mencionado el invitado, que es la censura, ¿vale? La censura, el hecho de que constantemente a uno se le estén poniendo zancadillas a la hora de obtener información, de poder disponer o contrastar la información. Esa es una lucha que siempre ha existido entre la persona que tiene que informar y la persona que se tiene que dejar informar y la persona también de la que hay que obtener esa información. Esa es una pelea que siempre ha existido y que siempre va a existir en ese sentido, pero digamos que es en la profesionalidad de un periodista donde uno intenta encontrar triquiñuelas y mecanismos para acceder y obtener la información. Eso me viene ahora mismo la anécdota de una cierta película que vi hace un par de años y nada más que la verdad se llama la película. Va sobre la protección de lo que es los medios a través de los cuales tú obtienes la información, lo que son las fuentes en ese sentido. Y a veces, un poco intentando saltarse esa censura, a veces cuando una persona obtiene una determinada información y le empiezan a apretar o quieren estrujarle, perdónenme la palabra, para difundir de dónde ha sacado esa información, pues es intentar ser lo suficientemente profesional y decir, oye, mira, no. La información es veraz, está contrastada, la he publicado porque realmente he verificado que es así. Te puede molestar, te puede gustar o te puede chinchar, pero es que tiene que estar ahí. Y salvo que puedas encontrar argumentos para decirme, oye, mira, esto no es verdad, rectifícalo, pues va a seguir ahí. Y obviamente el trabajo de un periodista siempre ha sido molestar. Chinchar es el trabajo del periodista. Es publicar todo aquello que no se quiere o que molesta o que carcome a las personas. Es que es el trabajo de ellos. Pero que mejora la sociedad. Rime, por favor. Bueno, considero que el trabajo de un periodista es informar. Es lo que considero. Y pienso que la libertad del periodista no se tiene que convertir en libertinaje de la información. Las informaciones deben de estar contrastadas y de ahí el intrusismo y de ahí el tema de los colegios profesionales. Cuando me refiero, no hablo solamente de los periodistas, hablo de todo tipo de profesión debe de estar bajo un gremio, bajo un colegio para el control. Cuando la sociedad, cuando un país va creciendo,
se deben de tener bien identificados los gremios, se debe de saber bien quién es quién y dónde acudir en caso de cualquier tipo de negligencia. Es lo que pienso. Yo quiero dibujar un escenario, a ver si de manera gráfica se me puede entender. Estamos en medio de la nada y queremos ver qué recorrido hemos hecho o qué es lo que somos hoy, ¿no? Queremos saber qué es lo que somos hoy. Tenemos dos opciones. Mirar al lado para ver quién está a nuestra altura, que creo que es la tendencia que solemos tener los guineanos, y la otra vía es mirar de dónde vengo, ¿vale? Haciendo ese ejercicio, quiero contestar a la pregunta, aunque no me la haya hecho, de que sí hay libertad de prensa en Guinea, pero manifiestamente mejorable. Quiero decir que si de repente estamos haciendo una comparativa con el caso Watergate, pues evidentemente estamos a años luz. Pero, sinceramente, Guinea es un país que todavía tiene 50 y pico de años. Guinea como país no está en edad de jubilarse. Es un país pequeño, es un país reciente, es un país en el que la capacidad, la suerte que hemos tenido de estar en un tempus histórico que nos permite estar en la globalización, no debe hacernos perder la perspectiva de que hay cosas cuyo recorrido tiene que ser despacito y firme. Por eso a partir de ahí digo que sí, que en Guinea hay libertad de prensa, y también digo que es necesario ir ampliando esa libertad de prensa. Pero claro, como decía Napoleón Bonaparte, eviten el espacio que tengo prisa. Y sobre todo, con eso. Sí, vamos a terminar con... Si me permites un poco, Lo siento, Pamelita, vamos. quiero en principio hacer entender a Edgar que los periodistas no somos molestores. No podemos ir ahí molestando a la gente. Es una carrera, como cualquier otra. Tiene su disciplina y tiene su normativa. Para ejercerla en sociedades sensibles hay que saber poner los pies. Porque la verdad es que hablar de que Guinea tiene libertad de prensa, sí, existe una ley y existe algún artículo conciso en la ley fundamental, pero entre la ley de prensa de Guinea Ecuatorial y el hacer de los administrados hay mucha distancia, muchísimo. Es verdad que Roma no se construyó en un día ni en dos, y toda esta historia está muy bien, pero 50 años tampoco son 2 años. Puedo presumir recordándole que si de verdad queremos hablar de cosas, creo que la prensa es uno de los sectores más antiguos de este país. Porque el primer canal africano regalado por España a Guinea Ecuatorial en las negociaciones de la independencia lo tuvo Guinea. A partir de aquí seguimos en lo mismo. Pero le digo que hay una lista enorme de los que han querido sumarse o se han sumado, pero luego dicen, mejor me dedico a otra cosa. Mejor me dedico a otra cosa. Señor presidente de la SOCA, muchísimas gracias. Ha sido un placer, nos encantaría seguir sobre este tema. Hay alguien aquí a mi derecha que quiere saltar. Ha sido un placer y, bueno, pues esperamos que en futuras ocasiones podamos contar con su presencia. Gracias a ustedes por invitarme a compartir la charla de la Semana del Día de la Libertad de Prensa en Guinea Ecuatorial. Me ha gustado. Así que cuando quieran, la próxima vez... Nos damos por invitados, ¿no?, a las actividades de este año. Bueno, ya veremos. Bueno, pues era José Antonio Ndongoma, presidente de la Asociación de Prensa de Guinea Ecuatorial, la SOGE. Nosotros seguimos aquí en Parlamento y vamos ya directamente a nuestro bloque internacional.
Bueno, pues ya han visto el reportaje. Resumimos o recapitulamos un pelín. Un señor que dijo que denunció que alguien se había llevado a sus hijos y después de un tiempo se descubrió que los mató él. Los enterró, los quemó y fue a la cárcel. Y desde la cárcel escribió un libro en el que justificaba, porque supuestamente este señor mató a los hijos porque se había separado de la madre de los niños y para hacer sufrir a la madre decidió matar a los hijos. Entonces fue a la cárcel y desde la cárcel ha escrito, como quien dice, su versión de los hechos para justificar el hecho de haber matado a sus hijos. Entonces el libro en un principio parecía que se le dio bula para que se pudiera publicar, pero después se ha prohibido su publicación. Y ahí está la controversia, Pamela. Vamos a ver, que este señor mató a sus hijos para hacer sufrir a su madre, eso es lo que determinó la ley, el proceso, y por el que finalmente se le condenó. Claro. Es verdad que yo voy a decir que voy a analizar esto sin conocer exactamente el contenido del libro, pero porque quiero que sea como un ejemplo de otros casos parecidos que pueda haber. No tenemos que centrarnos exactamente en el contenido de este libro, ¿no? Sino en lo moral y lo legal que reviste todo el asunto, ¿no? Extrapolado pues, a personas que también han hecho documentales desde la cárcel y se les ha pagado un dinero por hacerlo, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo que lo que queremos analizar aquí, ¿no? A ver, no sé qué dirá nuestra señora jurista, pero obviamente yo apelo a la no revictimización, porque esto, claro, los niños pueden no estar, pero porque los niños no estén no significa que han perdido su derecho al honor y a la dignidad. La madre sigue viva y de hecho la madre yo creo que es la que ha movido todo este asunto para impedirle, porque a ella le vuelve a revolver, y no solo a ella, hay tíos, hay abuelos, y la sociedad en general que se puede sentir escandalizada. Entonces sí que es verdad que ahí entra un poco en controversia la libertad de expresión, pero también es verdad que en algunas legislaciones se permite a los jueces en determinados casos evitar que alguien se beneficie, que alguien haga apología o publicidad de este tipo de crímenes que crean mucha, no sé, crean mucha alarma social, ¿no? Es una alarma social. Es Sí. que la cuestión de este caso es que... Señora jurista, es que yo lo que voy a dejarles que ustedes desarrollen. Sí. Tenemos dos abogados, tenemos a un señor que sabe un poquito de todo. Yo lo que quiero saber es que si es lícito que una persona que ha matado no ha sido por accidente, no ha sido, digamos, un momento de enajenación, ha sido algo premeditado, porque los ha matado, los ha ido a enterrar. ¿Es lícito que esta persona tenga ni siquiera el derecho de volver a mencionar a esas personas, de tener ese derecho? Es que eso de la libertad de expresión y el libertinaje, o el abuso de ese derecho, de esa libertad de expresión, son lo que traen como consecuencias casos como el del señor Bretón. Este caso está hilado desde la sentencia, pero no tanto. A ver, me explico. He estado informándome un poco y en la sentencia, al margen de privarle de libertad, había una pena en la que no podía ponerse en contacto con la mujer, no podía hacer apología, no podía tratar nada de la mujer ni los niños. Totalmente prohibido tener cualquier tipo de contacto, ni siquiera intentarlo. A razón de este libro es donde la mujer intentó presentar la demanda para la paralización de la publicación del libro, que estaba previsto el libro que además no firma él. El mes pasado no es un firma libro que él dicta a otro escritor. Sí, la cuestión está que él nunca reconoció que había matado a los hijos, jamás. Pero en este libro, él sí que ya relata cómo los ha matado, cómo lo tenía premeditado por el tema de la separación y demás. Al leer ciertos fragmentos, la mujer entonces es cuando dijo que, bueno, esto
ya me está vulnerando, me está violando lo que estaba reconocido en la sentencia. Pero he de decir que no la ganó. Ha sido la misma publicación la que ha decidido no publicarlo. O sea, que no ha sido por orden judicial. No ha sido por orden judicial. De Ok. hecho, se recurrió en la audiencia y ha sido la propia editorial la que de momento ha decidido paralizar. Sí, es un acto atroz, pero hay gente que dice que tienen el derecho de la información, derecho de saber el por qué esta persona ha realizado este acto horrible, sin nombre. Entonces, es un arma de doble filo. Legalmente se están esperando que se pronuncie la audiencia. Realmente es un libro que no debería de salir nunca a la luz. No debería salir a la luz. Yo lo que creo que el hecho de la repercusión que tuvo este hecho, a la redundancia execrable, es lo que se ha proyectado también en el libro. Es lo que también se ha proyectado en el libro, porque no debería tener ni la repercusión que tiene, pero estamos hablando de eso en Guinea Ecuatorial, como mínimo 5.000 kilómetros. Y quiero explicar. Si yo estoy ejerciendo mi derecho de libertad de expresión, tiene límites. No puedo ofender, no puedo dañar. Por lo tanto, ¿cómo puede entenderse como normal que ejerza la libertad de expresión escribiendo, sabiendo que voy a dañar la sensibilidad de la madre, de la abuela y de la vecina de enfrente? Por lo tanto, desde ese punto de vista, incluso más moral que jurídico, yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. También es verdad que se acabará publicando y me estoy subiendo. ¿Estás apostando por eso? Sí, estoy apostando por esto. Porque no veo el pozo moral de todas las editoriales y de todos los editoriales a la hora de decir, voy a perder este negocio. O sea, dices que se acabará publicando, aunque no sea por esta misma editorial. No sea por esta Y se hará una película Porque- al cabo de los años ¿por y qué? demás. Sí. Porque la repercusión Sí. es tal que en algún momento alguien mirará para el otro lado. Pero claro, desde el punto de vista ético, más allá de las cuestiones morales, señor, este señor no se le debería dar la oportunidad. Fíjese, por ser generoso, incluso la opinión, aceptaría, y yo intentaría con mucho esfuerzo mirar también para otro lado, sin provocar tortícolis, si me dijera, los beneficios van a ir a compensar el daño producido de vale. Cuanto menos. Pero ¿cómo se compensa el daño económicamente? A la hora de la verdad, el Primero- derecho todo se acaba traduciendo. Primero ha hecho Ya. mención ya de que, Tristemente. aparte del derecho de la familia de preservar, digamos, la dignidad de los niños, el derecho a no volver a revivir todo aquello, parece que ahora hay gente que reclama su derecho a la información. Es ¿Cómo conjugamos es que todos estos derechos y voluntades? Volvemos a lo mismo, y aquí me van a permitir ser un poco la oveja negra de El abogado del diablo. de lo que es el rebaño. Creo que aquí entran en confluencia un montón de derechos, y lo que es la sentencia no, o sea, lo que ha hecho Bretón y la editorial es aprovecharse ahí de un vacío en el que no se ha especificado de manera clara dentro de la sentencia ese revivir el dolor por parte de lo que es la víctima, que sería la madre. Obviamente, si no especificas o no pones coto de manera clara en qué medios o instrumentos puede utilizar la otra parte para ponerse en contacto con lo que es la víctima, y lo abres de una manera genérica, pues lo que estás dando pie a ella es que se aproveche de las pequeñas triquiñuelas que puedan existir para publicar un libro como es este caso. También tenemos que centrar un poco la mirada en el hecho de que
A informarse, todo el mundo tiene derecho a informarse. Puede gustar más lo que se oiga o puede gustar menos, pero la información obviamente está ahí. ¿Dónde está el límite? Es que esa es la constante lucha, es la constante pelea en ese No, pero sentido. a nivel de información está el derecho a la información general. Sí. Digamos, un asunto que afecta a todo el mundo. Ahora, ¿por qué tengo yo derecho que no conozco ni a la madre, ni a los hijos, Exacto. ni a la familia? ¿Por qué debo yo reclamar que se me informe, ya no sobre el asesinato en sí, ya no sobre el Los proceso detalles. judicial, sino Sí. detalles de cómo a niños, a infantes, se les ha segado la vida, se les ha enterrado, y que un señor me diga que lo he hecho porque estaba enfadado con mi mujer y quería hacerlo sufrir? ¿Qué derecho tengo yo a reclamar información? Puede gustar más, y sé que lo que estoy diciendo puede que algunos de ustedes quieran lapidarme por ello, no solamente los compañeros que tengo aquí, sino más de uno de la audiencia, pero volvemos a lo mismo. Puede gustar más la información que se dispensa, y el hecho de poder expresarse, poder hablar, es una cosa que Bretón, al estar encerrado y encarcelado por todo lo que él ha reconocido, que ha hecho y que las pruebas le han hecho reconocer, y que por descontado está cumpliendo prisión, no significa que se tenga que volver mudo. Él tiene que hablar, tiene que poder hablar, guste más el micrófono que él ha empleado o guste menos, pero es que él se ha aprovechado de su capacidad de poder hablar, y obviamente ha escrito a través de un tercero un libro. Pero volvemos a lo mismo, la moral de las editoriales. Es que la moral aquí es un poco cuestionable, porque todos aquí tenemos derecho a ofender, todos, absolutamente todos. A mí me puede ofender una cosa que puede que a Pamela le parezca de aplaudir, y así con todo. La sociedad, obviamente, al ser diversa, tiene lo que es el techo de la moralidad, pues cada uno lo tiene en su justa medida. Quiero lanzar Creo una que no. pregunta para los cuatro. Sí, no, pero es que esto es muy Un segundo, no, importante. vas a seguir. Una pregunta para los cuatro. Poder se puede. Se ha demostrado, con esto se demuestra que poder se puede. Ahora mi pregunta es, ¿se debe? Sí, yo quería decir una cosa. Depende. El derecho a la información que puede reclamar determinadas personas, no creo que se ejerza si no tienes parte de interés. O sea, que sea la abuela o el hermano de Bretón quien reclamara, quiero saber cómo acabaron con mi sobrino, ¿vale? Podríamos hablar de derecho a la información. Y en cualquiera de los casos, es el ejercicio de ese derecho. No tiene por qué pasar porque se lucre el que va a informar. Por lo tanto, fíjense, si yo me vistiera transitoriamente de bueno, oye, entréguenle a este que reclama derecho de información porque ha acreditado que es tío y quiere que se entréguenle un borrador y prohibirlo publicarlo. Y ya estaría satisfecho ese derecho a la información. O sea, quiero decir que no se debe, porque lo que se reclama se puede satisfacer de muchísimas maneras sin que se pase ni por publicidad excesiva ni por lucro. Yo creo que debemos de saber que esto ya es casi como una costumbre. Alguien roba un banco, se le detiene, libro. Documental de Netflix. Sí. Se fuga de no sé qué, tal, libro. Comete asesinatos en no sé qué colegio, estas cosas que vemos, libro, película, demás. Es que esto ya se está convirtiendo como en algo normal. Es algo es algo habitual que solemos ver. Y yo en muchos casos he llegado a pensar como jurista que es la única manera que las personas que han infringido la ley pueden hacer llegar su versión. Porque cuando tú estás en un juicio tú no puedes contar realmente tu versión, tú no puedes sacar todo lo que tienes dentro, tienes que ceñir a lo que te preguntan y punto. No, y además Entonces, tienes derecho a mentir como acusado. como acusado. No tienes por qué Entonces, contar la verdad. Tiene que contar su versión, teniendo en cuenta que él no se puede poner en contacto con la que era su mujer. Yo creo que él está intentando contar su versión.
No digo que esté ni bien ni mal, su versión. Y la pregunta que hago en el aire es, ¿por qué sabiendo que puede mentir cuando es acusado, asumimos que puede mentir y no asumimos que desde el punto de vista de lavar su imagen también puede mentir? Ahora, no, pero porque ahora precisamente lo que está haciendo con el libro no es lavar la imagen, es todo lo No, no es contrario. contar la verdad, es decir que bueno, yo Es no contar lo que hizo. no quería vivir sin mis hijos, no Sí, quería pero- tal, entonces prefería perderlos. Es doloroso, es muy triste, pero desde el momento Pero en es el que un el juzgado, atractivo. sí, Es pero de un momento en el que el juzgado no ha visto que esté dañando, ni que se esté poniendo en contacto con la mujer, ni que esté violando con el contenido de la sentencia, de ahí la continuidad. A mí lo que me llama la atención es que la propia editorial es la que se ha retirado momentáneamente. Ujú. Me retiro un poco, vamos a analizarlo todo bien, Quizás para que luego no nos quizás venga es también... una táctica de marketing. No, también para darle más morbo al asunto, ¿eh? Porque ahora estamos todos Vale, pendientes. vamos a- Es un repliegue estratégico. A Sí, nivel, por vamos eso. a pasar al siguiente tema, que también ¿Ya? es un ¿Hemos acabado con este? Hemos acabado con este, Paja. Hemos acabado con este. Vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, pues sabéis que en África muchos gobiernos han adoptado la decisión de intentar equiparar la participación de las mujeres a la de los hombres en las instituciones oficiales, parlamentos, gobiernos, organismos internacionales. Entonces, queríamos, bueno, que nos digáis cuál es vuestro... ¿Se está consiguiendo que la mujer participe de manera efectiva y cualitativa en la toma de decisiones en las instituciones? Ahí está la cuestión. Efectiva y cualitativa. Muy bien preguntado. Muy bien preguntado. A ver, ¿qué te voy a decir yo? Es que soy Pamela. ¿Qué te voy a decir yo? A Que mí, no. sí, al final eso se define como la discriminación positiva, ¿no? Y yo estoy muy a favor de la discriminación positiva, pero no solamente para las mujeres, sino para cualquier minoría. Estoy a favor, porque hay que equiparar. Si las mujeres son mayoría. No, las mujeres son minoría. ¿Dónde? Son una mayoría cuantitativa, pero es una minoría legal. Es una minoría en derechos. Es una minoría en... ¿No? En todo, en todo. Edgar, Entonces, ¿eso es cierto? Es cierto, es Voy a cierto. esperar a mi turno de palabra. Estás entre dos mujeres, que lo sepas. o sea, Es que creo que el presentador lo ha hecho a propósito, ¿sabes? En plan, ponme aquí para que me crujan directamente. entonces, a partir de ahí, sí, porque las cuotas de género en los parlamentos son positivas. Dan acceso a personas, ese grupo, esa minoría, que a lo mejor de otra manera les costaría mucho más tener acceso si no se lo brindaran de una manera tan fácil. Por representatividad, ¿no? Para otras mujeres, otras niñas, etcétera, que puedan verse reflejadas y que a partir de ese momento también puedan luchar por entrar, ya no por una cuota, sino ya por mérito propio, ¿no? Pero a veces, para incluso luchar por nosotros mismos, tenemos que ver un ejemplo, ¿no? De que se puede hacer. Entonces, en ese sentido, las cuotas son también positivas. Ahora bien, es lo que tú preguntabas, ¿eso consigue que cualitativamente las mujeres estén representadas? Hombre, yo en algunos casos creo que no. En algunos casos, yo creo que por una cuestión incluso a veces cultural, a las mujeres todavía les cuesta ponerse delante de terceros y decir, a ver, yo necesito esto, yo quiero esto me pertenece, como se tenga que expresar eso en el Parlamento, en el gobierno, en cualquier tipo de institución, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que todavía nos falta. Pero yo, en líneas generales, es una cosa que yo apruebo, algo que me parece positivo. Sí, yo aplaudo muchísimo las cuotas, pero quedándome con una frase que ha mencionado Pamela, también soy muy defensor de la meritocracia. Lo defiendo bastante y creo que en nuestra sociedad existen, como en cualquier sociedad, igual que existen hombres muy preparados, existen mujeres tremendamente preparadas. Tengo a dos aquí, tengo a una
una excelente periodista y tengo a una jurista brillante, no es por hacerles la pelota, porque es así. Casi nada. El recorrido de ellas pues es un claro espejo que habla por sí mismo, y yo creo que de alguna manera el darle la oportunidad, ya sea mediante cuotas a determinadas personas, siempre y cuando que puedan ir y demostrar esa capacidad que tienen, porque no se trata únicamente de colocar a una persona porque hay que cubrir un cierto porcentaje, no, creo que no es esa la finalidad. Pero obviamente lo que es la cuota es importante porque en algunos aspectos, como ha mencionado Pamela, la discriminación positiva, pues ayudaría un poco a solventar esa presencia de la mujer en determinados ámbitos. Pero también es importante que uno no solo esté ahí porque sea mujer, sino porque realmente vale y está capacitada para dar lo que se le requiere con respecto a las exigencias que se le debe poner para con el trabajo que se precisa de él. Pero ahí te voy a decir, la meritocracia tiene, yo le encuentro ahí dos cosas. Una, que puede ser injusta o no injusta, no siempre vale si no sales del mismo punto de partida que los demás. Ahí tu meritocracia, o una de dos, o tienes que hacer un esfuerzo doble o triple, con lo cual tampoco es justo que uno tenga que desgastarse. Entonces ahí la meritocracia tiene ese límite. Y luego también tiene otro límite, que hay un género mayoritario, en mayoría no numérica, sino mayoría legal, que no tiene que demostrar siempre su meritocracia. Por haber nacido ya en una situación de privilegio, no tiene que... Mira, había una feminista, yo esta frase siempre la digo porque había una feminista que decía, es que realmente tendremos igualdad cuando haya una mujer idiota ocupando un puesto importante. Y nadie le diga nada, porque eso ha ocurrido toda la vida con algunos hombres y no pasaba nada. Pero cuando es una mujer... En la cabeza muchas mujeres con ese calificativo. Sí, no pasa nada. Pero ves, pero te ha venido a la mente y seguramente lo habrás comentado muchas veces y tal, y a lo mejor más que la de hombres que conoces que también son... que no tienen, no voy a repetir la palabra, porque lo de idiota lo dijo la feminista y tenía que citarlo. No lo has dicho tú. Tenía que citarlo textualmente. Literalmente. Pero que no tienen esos mismos méritos, pero cuando es una mujer siempre se resalta más. Entonces, el día que una mujer también pueda ocupar un puesto siendo una persona que no sabe hacer la O con un canuto y todo el mundo se quede callado, como ha ocurrido a lo largo de la historia con muchos hombres, entonces habremos alcanzado la igualdad. Es triste. Ese ha sido el bloque internacional en el que hemos tocado un tema que, bueno, personalmente me ha tocado a mí, que es el del señor Bretón, que hasta ahora sigue Vale, sigue ahí. Y, bueno, pues hemos hablado de las cuotas, la participación, como he preguntado en un principio, cuantitativa, cualitativa y efectiva de la mujer en los puestos de decisión de las instituciones de los países. En Guinea tenemos el 35%, hay otros países de África que ya implementan esa legislación, otros que ya la tienen en proyecto de que se va a implementar. Así que este ha sido nuestro bloque internacional, y para ir ya cerrando nuestro programa y para relajarnos un poco, culturizarnos un poco, vamos a tener una invitada muy especial que nos va a enseñar muchas cosas. Ya lo verán. En las cálidas y vibrantes calles de Guinea Ecuatorial, donde la cultura y la historia se entrelazan al ritmo del latido de cada rincón, emerge la figura de María Jesús Azangono Eguna Andeme, escritora, promotora cultural y apasionada defensora de la palabra. Su trayectoria es un ejemplo de talento literario, pasión, dedicación por la cultura, amor genuino por su tierra. Desde sus primeros pasos en el mundo de las letras, María ha demostrado una sensibilidad única para crear historias que capturan la imaginación del lector de todas las edades, a quienes conquista con sus obras en una deliciosa y perfecta combinación de fantasía, aventura y reflexión con títulos como El sexo de las estrellas, Amelia en el jardín encantado, Las aventuras de Fabi y El libro mágico.
El talento innato de Ande Mevuna como escritora no ha pasado desapercibido y se ha ganado tanto al público como a la crítica, lo que le ha valido ser merecedora del Premio Cervantes de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española y del Premio 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Este último es un certamen organizado por los Centros Culturales de España en Guinea Ecuatorial. Estos galardones validan su contribución al mundo de la literatura y la posicionan como una figura destacada, una contribución que le ha granjeado el reconocimiento de la EGRI, que la ha nombrado una de sus académicas, quien ocupa la silla L. Más allá de su faceta como escritora, María Jesús desempeña un papel fundamental en la promoción de la cultura en su país. Actualmente es la organizadora de la Feria del Libro y de la Cultura en Guinea Ecuatorial, un evento que busca acercar la literatura, las artes y las tradiciones a toda la geografía nacional y a todas las etnias que la habitan, fomentando el orgullo por su identidad y el intercambio cultural entre ellas. Evuna no solo escribe historias que enriquecen la literatura ecuatoguineana, sino que también impulsa el crecimiento cultural de su país, inspirando a nuevas generaciones a valorar la creatividad y el arte a través del certamen Mujer Voladora, que en ese 2025 ha celebrado su segunda edición, en la cual participaron más de una docena de jovencitas, a quienes María Jesús pretende inculcar su pasión por las letras, el arte y la cultura. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. María Jesús. Hola. Buenas noches. Buenas noches y gracias por tenerme aquí en Parlamento. ¿Dónde nace esa pasión por las letras? Pero yo creo que nace porque ya tengo un padre escritor. Entonces, él me ha inculcado un régimen de trabajo arduo, porque en presidencia ahí trabajamos arduamente para tener el trabajo preparado. Por eso quizás escribo tanto, porque siempre estamos al filo de la navaja para terminar las cosas cuanto antes. Entonces yo tengo ese don de simplemente empezar a inventar, contar historias y expresarme. Pero es un salto un poquito grande de las letras administrativas a lo que es esto. Es un poco, porque lo que escribimos ahí, en lo que se escribe en la presidencia, decretos y resoluciones, tiene poco que ver con esto. Creo que aparte de lo que ha inculcado el padre, estoy enseñando a ver si lo ven bien, de lo que ha inculcado el padre, yo creo que debe haber algo personal, algo debe haber despertado esta... Pues yo creo que le he dado una explicación razonable. Si quieres decir por qué escribí mi primera obra, eso ya sería otra explicación, ¿sabes? Mi primera obra es una obra de poesía que tiene que ver así con cosas sentimentales mías, que se llama El sexo de las estrellas. Es una obra, la primera siempre es muy pura, muy directa. Entonces gusta mucho a los espectadores, digo, a los lectores. Entonces, no es bueno. Sí, pero no. Miren que la primera obra de un escritor siempre tiene algo de autobiográfico. Pero todas mis obras tienen cosas mías. Todas, absolutamente todas. Por ejemplo, muchos de estos cuentos son los que me contaba mi padre cuando era pequeña. Entonces los he relatado aquí, en este libro. Y el otro eran vivencias personales, plasmados en versos. Eso es El sexo de las estrellas. Entonces, yo creo que cada escritor siempre coge de su corazón para plasmarlo en libros. Se ha celebrado el Día del Libro. Y usted es una de las personas que se ha metido de lleno en este tema. Hemos evolucionado como sociedad en lo que se refiere a la lectura, al amor por la lectura, la pasión por los libros. Pues voy a decir que soy la presidenta fundadora, ahora honorífica, de Caritas Felices. Estamos intentando inculcar la cultura de la literatura y de la lectura en la población. Habéis estado hablando aquí sobre que había prensa antes y ahora ya no. Con el internet
la poca prensa y la poca literatura que había, eso se está quitando, o sea, está desapareciendo. Entonces, organizaciones como la mía, Caritas Felices, lo que queremos es volver a que renazca, sobre todo en los jóvenes, esa pasión por la lectura. Por eso vamos donando libros de lectura a niños, pues para preescolar, primaria y secundaria. Sí, además cubriendo, Caritas Felices lleva tiempo, cubriendo un vacío bastante grande, incomprensible, que es que hay muchos colegios que no tienen una biblioteca, que yo creo que la ley directamente debería prohibirlo, ¿no? No permitir abrir un colegio sin una biblioteca, porque es muy importante. Ha dicho algo el presentador que yo a veces pienso, las personas que estamos acostumbradas a escribir un poco de forma creativa, ya sean escritores, periodistas, etcétera, y que luego estamos en la administración. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho escribir administrativamente. O sea, yo no sé si es que me cuesta o hay una parte de mí que me cuesta el doble que escribir cualquier cosa creativa, ¿no? Es que esa pregunta tiene una fácil respuesta. Porque es como un esquema muy... Nosotros estamos en la presidencia, trabajamos directamente para el jefe de Estado. Si el jefe de Estado tiene que ir a un lugar, a un país, no puedes aparecer diciendo que te está costando. Ya. Es imposible. ¿Sabes? Entonces, siempre tienes que dar tu aportación al trabajo del jefe de Estado. Y eso aunque es así, de forma inmediata. Por eso suelo decir que yo escribo diferente que otros escritores. Estoy acostumbrada a escribir bajo presión. Yo soy capaz de inventar cualquier tema ahora de repente porque, oye, tienes que escribir esto. ¿Qué puedo decir? Empiezo a inventar. Entonces, es así. A veces me voy fuera del tema por no tener las bases exactamente de lo que debo de hablar. Es muy fácil irte del tema. Pero cuando sabes exactamente qué decir, es fácil, al menos para mí, es fácil. Por eso creo que tengo esa facilidad a la hora de escribir un cuento, sobre todo porque los cuentos ya están en mi cabeza. Solo es cuestión de plasmarlos. Yo sé que Edgar está a punto de saltar. Tengo una pequeña curiosidad. ¿Amelia es un característico o está basado en alguien que en tu vida eres tú misma? ¿Algún familiar? Amelia es mi nieta, se llama Amelia Ndem Farré Sánchez. Luego, la historia está basada en mi vida. Yo solía sufrir en el colegio bullying por parte de los niños. Cuando estaba en Estados Unidos, me solían decir África, Kunta Kinte, no sé qué, esas cosas. Entonces eran niños negros que me estaban haciendo acoso porque era de África. Entonces, este mismo relato, para contárselo a mi nieta, pues se lo he pasado a ella, que le están haciendo bullying porque ella es africana, porque ella es una africana blanca, porque cuando va por aquí, la gente ni siquiera sabe que es una guineana. Entonces, es casi la misma historia, pues, que ella sepa que el amor puede superarlo todo, porque ella al final perdona, Amelia acaba perdonando a la niña que le hace bullying en la escuela y se hacen amigas. Y que la diferencia hay que celebrarla, ¿no? Sí. Salta. Me resulta tremendamente fascinante estar ante una escritora tan camaleónica, la verdad es que... Gracias. Me resulta, vamos, digno de aplaudir, pero quería saber, más allá de que ha hecho mucho énfasis en lo que son las experiencias personales y lo que es su padre, que es un espejo en el que se ha fijado siempre, ¿cuál ha sido, además, si tuviese que mencionar algún referente de la literatura internacional y nacional nuestra, cuál diría que ha sido algún otro referente que ha nutrido su manera de escribir? Pues como de pequeña siempre me había gustado la poesía. Creo que Pablo Neruda es uno de los escritores que más me mueven. Tiene uno que se llama 20 canciones de amor y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ese libro me encanta. Gustavo Adolfo Bécquer también. Y novelistas, pues ya es más amplio, y sobre todo anglosajones, que ahora mismo no podría decir cuáles, porque hay tantos. Por ejemplo, el otro día leí La chica del tren. O sea, los anglosajones escriben muy buenas novelas, o sea, los que escriben en inglés. Pero digamos que si hipotéticamente tuviese que encajarse usted en algún
género concreto a la hora de escribir, además de la poesía, que ya he visto que es muy fan de la poesía y sobre todo como que es algo que la hace me acuerdo sentirse, bien de los poetas. la hace sentirse muy viva en ese sentido, pero quería saber, amén de la poesía, ¿hay algún otro género que le mueva, que le atraiga? Pues yo sobre todo soy escritora de fantasía. Wow. ¿Sabes? Y yo creo que me sale lo de la fantasía porque soy consumidora de películas de fantasía. Todo el tiempo estoy viendo películas de fantasía. Son mis preferidas. Prefiero ver, pues, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas que cualquier otra cosa. Porque me gusta mucho ver cosas imposibles que van ocurriendo y esto me mantiene entretenida. Entonces, cuando escribo ese tipo de historias, sobre todo los jóvenes. Porque las historias de Fabi, que es una saga de 4 novelas, la cuarta ha estado a punto de terminarla, pero se me ha quedado ahí en el tintero, me faltan como 3 capítulos para acabarla, pero ya sabes, con tanto trabajo, escribir se me está volviendo más complicado. Pero, por ejemplo, Fabi es fantasía y ciencia ficción desde el principio hasta el final. La verdad es que no me la piden los compañeros, porque parece ser que el ansia me puede, como suele decir Venga. José Mota. Venga. Hablando de libros de fantasía, hace como 3 meses que acabé una saga de 7 libros del autor Pittacus Lore. Sí, es bastante... 7 libros. Sí, 7 libros, pero... Digamos que dentro de este mundo de fantasía, la capacidad de viajar con la mente, de meterse en todo ese mundo, supongo que como escritora también te pasa cuando estás leyendo libros y sobre todo cuando redactas o cuando estás escribiendo una obra, intentas siempre como meterte en el mundo en el que estás escribiendo para después abstraerte y decir, ya anochecido, en plan, sigo aquí. Sí, el mundo que yo describo muchas veces está ya dentro de mi cabeza, casi no me tengo que meter en ningún sitio, simplemente son cosas, ideas que yo tengo de cómo debería de ser la realidad. Por ejemplo, Fabi es un niño que tiene un libro mágico que le da poderes para dominar las fuerzas del cosmos. Entonces Fabi acabará luchando contra las fuerzas del mal que están en un lugar que se llama... no sé... Es que son muchos libros. Se llama, o sea, el reino oscuro de los Necrobullens. Ahí viven las fuerzas del mal que se juntan con un señor en la tierra y que es el señor que es el dueño del canal. Es que es una historia un poco complicada, ¿sabes? Pero a los niños les suele gustar historias de otros adolescentes que sufren a mano de adultos. Y ellos se defienden con sus armas, que son los libros, que les dan ciertos poderes. Yo me he estado centrando un poco en el tema de la cuatrilogía, que he preguntado antes, y creo que es las 5 llaves, ¿no? La última son las 5 llaves. Las 5 llaves. La más difícil de escribir. Sí. A mí lo que me gustaría saber, me gustaría ponerme un poco en la cabeza, ¿no?, del escritor, de cómo sabe que ahora voy a sacar una cuatrilogía, cómo desgrana esa idea, esa fantasía que tiene en la cabeza, cómo decide ponerle fin, cómo sabe que este va a ser el último de esa cuatrilogía. Bueno, y cómo inicia luego otra saga. No sé, es que leyendo un poco y haciendo seguimiento es lo que a mí realmente me llamaba la atención, al margen de que salga el... Y yo al principio, cuando comencé con la historia de Fabi, sabía que iba a ser una tetralogía, una cuatrilogía, una saga de 4 novelas, lo sabía. Pero no sabía que era tan difícil, porque cuando estás escribiendo la misma historia, cada historia tiene 150 páginas a 120 páginas. Yo ya llevo por 600, o sea, es muy pesado, pero no lo sabía, porque yo era bueno, sigo siendo así. Yo me meto en un proyecto, sí, lo quiero hacer, quiero ser como esta J.S. Rowling, quiero escribir una saga y tal. Pero claro, esa es la primera, mucha ilusión, la segunda, la tercera, empiezas a decir, ¿cómo voy a terminar? O sea, pero por suerte, siempre se me van ocurriendo ideas de cómo terminar las historias. Todas las historias de la serie de Fabi nunca terminan, siempre se quedan en un impasse para que el lector vuelva a comprar la siguiente. Entonces, esta última, las 5 llaves, que los malos, los Necrobullens, han ido a la Arcadia, han robado las llaves a donde los tienen los dioses, con esas llaves pueden
sustraer toda la información de los libros y quitar los poderes a los 5 elegidos, que es Fabi y otro grupo de personas. Y ya con esto ya daríamos por acabada Sí, porque es la batalla final y ya no hay más familia. batallas. Pero tendremos otra trilogía o otra cuatrilogía. Estoy más pensando, adelante. pero Cuidado, no no hagáis tengo un ganas. spoiler. Pregunto. No tengo muchas ganas. Tengo una en mente que se llama El Juego, pero no tengo muchas ganas de volver a hacer otra, porque creo que drena mucho, es mucha energía. Aunque tengo un poco de idea qué quiero hacer, un juego en el bosque de África y tal, algo así, un juego de iniciación en que son solo chicos, entonces van pasar, pero digo, otra vez voy a empezar, no sé, creo que no. Luego otra cosa, he visto también que los libros están en español y en inglés. Sí. ¿Los has traducido todos al inglés? Sí, eso los he traducido con AI, que es mucho más fácil que con una persona física. Las personas no te puedes fiar mucho. Entonces, como ya conozco inglés, pues uso el AI, me va ayudando, y luego lo mando a un probador, un proofreader, que lo va a leer en inglés y conformar que está bien inglés escrito. correcto, sí. A mí me gustaría saber, perdona, ya es la última, me gustaría, ya le preguntaré cuando la encuentre. ¿Queréis que dejemos sola? Es que me encanta el tema, me gusta inculcar mucho a los niños el tema de la lectura, de verdad. Soy la típica madre pesada que hay que leer. Y yo lo que quería saber es qué es lo que tiene más salida ahora mismo con la poca venta que hay en nuestro país, si en inglés, en español, trilogía, Poesía, más pequeños, poesía. novela. Yo pienso que una pena es que todos los padres no sean que inculcan, refuerzan que los niños lean, porque lo que más vende es que ellos leen, que es El sexo de las estrellas. Entonces, yo estoy intentando cambiar eso, por esto estoy luchando porque Caritas Felices tenga más éxito. De hecho, a ver si el gobierno nos puede ayudar más para repartir los libros que tenemos en los almacenes. Hay muy poca cultura y vende más, lo que más vende, que es la pregunta, son los libros que leen los propios adultos. De momento, el que más vende es El sexo de las estrellas. El hecho de que he hecho la traducción solamente es por si acaso mi obra puede llegar más lejos y no se quede solo aquí, en Guinea Ecuatorial. Bueno, cuenta con lo poco que pueda hacer para ayudar a correr la voz. Sí. Sí, Pide permiso a Rime. yo quería retomar. Dile con la venia. Yo quería retomar aquello de trabajar y de escribir administrativamente con presión, ¿no? Quería retomarlo porque algunos tenemos esa experiencia de lo quiero para antes de ayer. Entonces, tu creatividad, la escritura, más allá de ese trabajo con presión, eso es su manera de relajarse, es su manera de desconectarse de esa presión. Yo creo, para mí, escribir realmente es no es una vocación, es como una ilusión, es mucho más que una vocación, es algo que realmente me encanta hacer. No sé si me relaja más, porque a veces cuando estoy escribiendo ya las 5 llaves, eso ya es mucha presión, porque quiero terminar la saga cuanto antes. Entonces me presiona a mí misma, porque tengo un público, también tengo una gente que está esperando esa novela. Pero realmente escribir es algo casi que hago todos los días, mínimamente 3 veces, y hago en la oficina la cantidad que tenga que hacer. Cuando llego a casa me relajo un poco y vuelvo a escribir otro poco de mis asuntos. O sea, De momento está usted metida, más allá de escribir, en generar la cultura de la lectura en los niños, en los jóvenes. Pero si tuviera que convencerle a una persona joven que quiere escribir, ¿qué le diría? le diría que si quiere ser escritor, que se prepare bien y que se busque un buen trabajo. Y que luego escriba. No da para vivir. Sí. De momento. Porque yo lo hago, mucha gente me pide, oye, regálamelos, pero
no tienen ni la más remota idea del costo y el gasto que es. Ya no solo intelectual, para poder ponerte a hacerlo, porque una novela necesita un esquema. No es como la poesía, que es libre y natural, pero la novela tiene un esquema y tienes que ir cumpliendo ese esquema. Luego tiene que venir un corrector que te va a leer por si te estás saliendo del tema, porque hay gente que escribe, se salen del tema, eso es un corrector de estilo, o te sales del tema y en la novela ya no tiene sentido al final, te lo va a decir un corrector de estilo. Esta novela se está perdiendo de rumbo. Luego hay un maquetador que te lo va a maquetar según las preferencias estilísticas de uno, hay un ilustrador, es que hay muchísima gente y cada persona va cobrando. Luego está la impresión, y luego como estamos en Guinea Ecuatorial y no hay imprentas, está el transporte. Para mí hacer un libro me cuesta más de 3 millones, y luego para traer solamente 250 ejemplares y empezar a regalarlas, no tiene mucho sentido. Ser escritor, solo si amas la literatura como me pasa a mí. Por eso digo yo que escribo todo el tiempo, porque eso me gusta mucho. Es como un vicio, y eso, no es una vocación, es un vicio. Un bendito vicio. A ver, estás hablando de Caritas Felices. ¿Exactamente qué es? Caritas Felices. Caritas Felices es una ONG que busca la excelencia educativa. Lo estamos buscando a través de la lectura, porque hemos descubierto que es uno de los huecos que al gobierno le está costando cubrir. No podemos esperar que la selectividad tengamos un 90% de aprobados y tal, si desde primaria básica, secundaria, no hay un hábito de leer. No solamente el esfuerzo de ir a leer, el profesor te ha mandado ir a escribir esto en casa o lee, hace esta suma. La gente debe de leer por hobby de leer, y tiene que empezar esa educación desde la escuela. De hecho, Guinea Ecuatorial debería de tener la asignatura de literatura ecuatoguineana instalado desde primaria. Ya hay escritores que están escribiendo para los de primaria y secundaria como yo. Otros, si el gobierno apoya este tipo de leyes, otros empezarán a hacer lo mismo. Habrá más escritores de este tipo de literatura y no solo de filosofía, política, que es lo que nos gusta. Yo creo que el lector se fomenta desde 0 años. ¿Cómo es posible que un niño va a leer, por ejemplo, El proceso democrático de mi padre si nunca ha leído nada, ni El Principito, ni Amelia en el jardín encantado? De repente va a empezar a leer política. Yo creo que estamos cerrados hay que empezar la casa por los cimientos, y eso es primaria, secundaria y preescolar. Escritores, fomentar ese tipo de literatura. Por ejemplo, me gustaría incluso, tengamos un plan de un concurso de cuentos infantiles, para que más escritores comiencen a pensar que el cuento es lo que realmente nutre el cerebro del niño. ¿Cómo se conserva, por ejemplo, usted que ha pasado mucho tiempo fuera de Guinea, cómo se conserva esa pasión por la cultura y la tradición? Eso lo tiene que preguntar al señor Alejandro Eguno, ¿no? San Juan. Yo no sé cómo hacía en tiempo de Macías traernos aquí, porque ahora que yo calculo el nivel económico del país y todas esas cosas, y que él podía traernos desde Estados Unidos hasta Guinea, yo no lo puedo explicar. De todas maneras, hay determinados hábitos que no es necesario que se inculquen en el tiempo. Yo, por ejemplo, el recuerdo que tengo es de pasar muy poco tiempo de mi niñez aquí, eran 2-3 meses de vacaciones. Eso, sí. Y además yo cuando venía íbamos muy poco a mi pueblo con mis abuelos. Pero el recuerdo que tengo de las pocas veces de ir es precisamente esto, en la cocina de mi abuela de noche con una lámpara y ella contando los cuentos. Sí. Y a lo mejor lo he vivido, no sé, 2 o 3 años nada más, pero son recuerdos que te marcan. Curiosidad. ¿Cuál es el sexo de las estrellas? ¿Qué sexo? Pamela nos ha dicho aquí, nos ha hecho ver que los ángeles son hombres. Sí, porque las mujeres son diosas. Yo voy a decir que mucha gente tiene fijación con el sexo de las estrellas. Muchísima gente. Yo os lo voy a resumir. El sexo de las estrellas es
la descripción poética de la relación entre un hombre y una mujer. Es una descripción poética de una relación amorosa. Entonces, dentro de este libro no vas a ver lo típico que estás pensando, porque todo el mundo está pensando en lo que todos estamos pensando, pero no es. Se llama pasional, es una descripción pasional de los sentimientos y de la compenetración entre un hombre y una mujer. Es más, ensalzar, es un libro que ensalza mucho al hombre y la relación entre un hombre y una mujer. No hay más allá dentro de ese libro. ¿Qué es lo que, bueno, ahora que tenemos esta plataforma que nos va a ver mucha gente, qué puede o qué podría hacer la gente que estuviera interesada quizás en apoyar de alguna manera a Caritas Felices? Pues la gente que quiere apoyar a Caritas Felices, por favor, llámenos para pedir que os donemos libros. Lo hemos dicho a las escuelas hasta cansar. Llámenos. Es la primera vez que oigo que Sí. alguien dice que pídenos. Llámanos para Porque nuestros libros están, de hecho queremos saber si el gobierno nos puede ayudar para darnos un almacén para poder mantener los libros mejor. Necesitamos que se repartan a las escuelas y que la gente nos los solicite. O sea, tenéis tantos libros. Sí, 60 y pico mil unidades. Wow. Sí. Casi nada. Pero entonces se pueden abrir varias bibliotecas. No, se pueden abrir Varios cientos de centros. bibliotecas. Yo qué sé, pero Guinea Ecuatorial tiene más de, ¿cuántos colegios? ¿500 colegios? Podemos repartir todos los colegios a todo el país. Pero también habría que centrarse en lo primero que ha dicho usted, que es la falta de la cultura de leer. Sí, Entonces, pero tenemos esos libros para poder empezar por algo. Esos 61.000 ejemplares pueden empezar porque son libros de básica, son libros de primaria, de preescolar, de secundaria. y una última pregunta. Es que hoy estoy como muy ansioso en ese sentido. No. Quería saber, en Amazon, o sea, en Amazon y en otras plataformas, ¿están disponibles sus libros? Es decir, para proyección internacional. Sí, mis libros están en Amazon, aunque estoy intentando ampliar las plataformas de venta para alcanzar a más gente. O sea, todos mis libros están en Amazon. Porque antes de llegar aquí, lo primero que hago es publicarlos allí. Hola, María Jesús. Hemos conocido a la escritora, a la promotora cultural, a la que hace felices a muchas caritas en este país. A la propietaria Una- de la letra la L última. de AEGLE. Sí, La letra L de la letra L. Ahí es donde Que iba es yo. académica. Rime, déjame seguir. Perdón. ¿Cómo es esto de ser académica? A ver, ¿en qué consiste esto de ser académica de la lengua, de la Pues, academia de la lengua, la de la academia- lengua española? Es una institución que sirve para proteger el español y ¿cómo te dije? Es proteger el español, las normas de la escritura y todo eso. Y No hay necesita más. protección porque está en peligro de extinción. No, no creo. El español no. Depende en qué lugares. Yo pensaba que el español, que es después del chino, el No, idioma es el más... idioma más hablado. El español ahora, yo creo que no es el Más que chino. el chino. Más que el chino. No, después del chino. Sí, después del chino Después es el del español. chino. El español es un idioma muy saludable. Teniendo en cuenta que el español es más universal que el chino. Porque el español se habla en muchos Y el chino es simplemente Sí, el es número, un idioma más de hablantes. universal. Es un idioma más universal. Pues, mira, María Jesús, Simón, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerle en el Parlamento Sí, y estoy seguro de que volveremos a llamarle. sí, seguramente. Yo voy a venir Aunque sea para encantada. que nos done más libros. No, los míos no. Tenéis que demostrar el amor a la cultura guineana y fomentar que los escritores escriban. Y para que no dé ese mensaje negativo a los escritores. Para que De que puedan- no, sí, que puedan comer los escritores. Por fortuna yo tengo un trabajo que me sostiene. Pero otros no. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, no, gracias por estar con nosotros. Bueno, damas y caballeros, Pamela, Edgar, Rimé, Malela, ¿alguna cosa que añadir? Pues nada, que hoy el nivel cultura, pues, a lo mejor va a estar feo que diga esto. El nivel No, cultural pero ha hoy el subido. nivel cultural ha subido. No, estando al lado de ella tiene que ser obligatorio. Yo le llamaré
para pedirles libros, porque creo que es un mensaje magnífico el poder hacer que la cultura a través de los libros pueda llegar a personas de distintos pueblos. Y le llamaré para un colegio que está en mi pueblo. ¿Tiene una escuela en su pueblo? Pues estará terminando, la van a terminar este año. Sí. Pero yo creo que antes no voy a hacer que se distribuyan antes. No te preocupes, son tantos que me pondré. Sí. Y un mensaje directo a los telespectadores, sobre todo a los más jóvenes, ya que está aquí María Jesús. El hábito de la lectura, una vez que se adquiere, es una de las mayores riquezas que puede tener un ser humano. Y además, una vez que lo tomas, ya no lo sueltas. Y lo digo por experiencia. Sobre todo, y un poco haciendo hincapié en la cultura de la lectura que acaba de mencionar Pamela y que hemos estado debatiendo. Es muy importante cuando le coges el gustillo ese a leer. Digamos que ya es algo que te nace automáticamente y es como que cada vez quieres más. Y la diversidad en cuanto al tipo de géneros en el que uno se puede interesar, digamos que es como un buffet libre en el que hay para todos los gustos. Entonces es importante para los alumnos, los chicos, los jóvenes y también los mayores, ¿por qué no? Que nunca es tarde para abrazar esa cultura. Sí. Y obviamente el tener a autores nacionales que cada vez están produciendo más y más y más, pues no es solamente leer a Becker y leer a Ken Follett, es también centrarnos en nuestros propios escritores porque también hay que apoyar a lo de casa. ¿Ya puedo hablar? Bueno, yo es que estoy encantada. Y yo animaría a que se desgranaran todas las ideas que tiene, porque creo que la juventud necesita mucho de iniciativas como esta. Creo que se tienen que conocer. Yo intento seguir mucho también por mi actividad, toda la gente que hace cualquier cuestión de iniciativa, pero tenemos que darnos más a conocer. Al margen de apoyarnos entre nosotros, hay que hacer un poco de ruido. Plataformas como estas, las redes sociales, tenemos que hacer que la voz corra. Porque, por ejemplo, personalmente, cada vez que me invitan a un cumpleaños o algo de niños, voy como loca buscando libros, pero como loca. Entonces, ¿dónde se pueden adquirir? A mí me gustaría que se aprovechara para decir que nuestros productos se pueden adquirir en tal sitio. Pónganse en contacto, pero tenemos Cáritas está en tal sitio. Tenemos que aprovechar. Cáritas, perdón. Ya entramos es en otro. muy importante que aprovechemos esta plataforma o cualquier otro tipo de lugar para darnos a conocer y apoyarnos entre nosotros. Es lo que quería decir. Pues damas y caballeros, aquí llegamos ya a la conclusión de nuestro programa por hoy. Próxima semana les traeremos más asuntos legislativos. Recuerden que aquí nosotros no legislamos, pero sí parlamentamos. Buenas noches.